¿Están en clase o pusieron, se sumaron y no contestan? ¿Cómo es el tema? Están. Con la práctica al menos ya un par hicieron el caso 9, ya lo entregaron. Entregaron creo que 4 o 5, más o menos. Que ayer ya les tocaba para hacer el caso 9 y ya lo entregaron 5. Espero que lo hagan más como les recomendé que lo hagan la mayoría de los que puedan. Les sirve mucho, así que vamos a ver. Pero por ahora algunos ya entregaron, así que bien. Perfecto, perfecto. Bueno, contestó Jorgelina, él y los demás, ¿cómo vienen con la teoría? ¿Hay dudas? Porque, bueno, me había comentado también Edgardo que había un poco de dudas respecto a lo que es unidad de medida. ¿Cómo vienen con eso? ¿Pudieron leer algo? ¿No? Hola, hola, hola. ¿Están o no están? Sí, hoy estuve leyendo para hoy. Leí un poco la teoría. Y el Perfecto. práctico, el 9 todavía no lo pude hacer. Está bien, y con lo que estuviste leyendo, ¿qué estuviste leyendo? ¿Capítulo 6, capítulo 7? El 6 y el 7 lo había leído para la semana pasada. El 8 y un poco del 9, no terminé de leer el 9. Perfecto. ¿Y lo del 6 y el 7, lo pudiste comprender luego de la clase y de haberlo leído? Sí, lo pude. Y con la práctica también, más o menos pude. Perfecto. Bueno, voy a arrancar la clase ya con el tema del día de hoy. Sé que es un día especial hoy, sé que hoy está jugando River Plate, seguramente muchos de ustedes son hinchas del equipo, como quien les habla, pero bueno, el deber nos llama y aquí estamos para dar la clase, ¿sí? Así que, bueno, hoy lo más importante por el momento es esto, la clase. Después, lógicamente, veremos un resumen. Espero que gane River más allá de esta circunstancia típica que nos toca hoy jugar con un jugador de arquero, ¿no? Que haga de arquero. Así que bueno, esas son las condiciones. Ahí me dicen que va ganando. Sí. Oh, buenísimo, perfecto. 2-0 ya, tan rápido. Se estaba por decir eso, Marce. Ya metieron 2 goles en, 2 goles tan rápido. en 6 minutos, sí. En 6 minutos, muy bien. 5, una locura. Mira, olvidate, ahora estamos, ¿sabes qué? Relajado, ahora la clase cómo va. Ahora Una piña. a los 11 de arquero. Qué bueno, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, estamos bien. 2-0, espectacular. La verdad, mejor noticia no podemos tener. Bueno, si quieren, déjense el partido en silencio y arrancamos con la clase, ¿sí? Bueno, voy a pasar a compartir el tema del día de hoy. A ver si lo ven. Bueno, vamos con esto. Vamos a compartir. No sale. Martín, ¿lo ves? Ahí está cargando. Ahí está, sí. ¿Ahí está? Sí. Ahí se ve. ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de unidad de medida, modelos contables, ¿sí? Bueno, como seguramente vieron con Francis, lo que es la definición de modelos contables. Como bien dice ahí, la definición es un intento de representar la realidad a fin de poder explicar su comportamiento o su evolución, ¿sí? Es la representación en pequeño de alguna cosa, ¿sí? Es lo que ya en su momento vimos en alguna clase, que es la exposición de los estados contables de manera sintética, ¿sí? ¿Sí? En el cual lo que nos quiere decir o que nos quiere mostrar es la situación patrimonial, económica, financiera de un ente. Eso es lo que es un modelo contable. Un modelo contable tiene diferentes parámetros, ¿sí? Y que está compuesto por lo que es unidad de medida, que puede ser homogénea, heterogénea, capital a mantener, financiero físico y los criterios de evaluación a valores históricos o corrientes. Esto es como cualquier tipo de modelos, por ejemplo, un modelo de un auto, ¿sí? De una marca, Volkswagen, Ford, Peugeot, Fiat, lo que fuere, que determinado modelo tiene ciertas características y parámetros, ¿sí? Un auto quizás
con ciertas características por ahí de economía en el consumo tendrá un motor más chico, una dimensión más chica, un rodado más chico, y quizás un auto con otras prestaciones que quizás emule más algo más deportivo, tendrá otro motor, otra dimensión, otro tipo de rodado, bueno, y eso va a ser un modelo de auto. En el caso de los modelos contables, trasladado a la jerga contable, sería lo mismo. Dependiendo de los parámetros que yo utilice, voy a obtener un determinado modelo contable. ¿Sí? Y ahí están los parámetros que intervienen, que yo combinando, ¿sí?, con los distintos parámetros que yo tengo aquí, ¿sí?, con la unidad de medida, por ejemplo, homogénea, capital financiero, valores corrientes, tendré un determinado modelo. Después puedo tener otro tipo de modelo, como utilizar la unidad de medida heterogéneo nominal, capital financiero, valores históricos, es otro modelo, ¿sí?, que tiene en cuenta ciertas circunstancias que, por ejemplo, en el caso de la unidad de medida homogénea, contempla el efecto de inflación. En el caso de la unidad de medida heterogénea nominal, ¿sí?, no contempla el efecto inflacionario, ¿sí? Cuando no hay inflación, lógicamente, esa unidad de medida puede ser tomada, utilizada la nominal, que en ese sentido no habría problema porque, bueno, como no hay inflación, se puede tomar y trabajar con esa unidad de medida, ¿sí? Después, bueno, habla de que todos los estados contables, ¿sí?, como un estado contable contiene muchos bienes, ¿sí?, y son todos heterogéneos, no son todos iguales, bueno, hay que tener una unidad de medida que los unifique y en el cual uno lo pueda representar en un estado contable como un común denominador que los represente a todos, ¿sí? En ese caso, es la unidad de medida de curso legal, en este caso en la Argentina, son los pesos argentinos, ¿sí? Y después nos habla y dice, ¿pero qué sucede si esto no mantiene un patrón estable de valor? Bueno, ¿qué pasa? Si esto a lo largo del tiempo, el poder adquisitivo de esa moneda, si se va deteriorando, ¿sí?, lógicamente en la contabilidad hay dos tipos o dos posturas posibles. Como ustedes ven aquí, una es no tomar en cuenta la existencia de la inflación, emitir los estados contables en manera nominal. Otra es ajustar o corregir íntegramente los estados contables a fin de tomar en cuenta esos efectos de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué sucede? Cuando hay inflación, lógicamente, hay un incremento de precios generalizado de todos los bienes y eso provoca, lógicamente, la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. Si supónganse que hay un 30% de inflación anual, lógicamente nosotros podremos adquirir bienes por un 30% menos a lo que lo estábamos consiguiendo, supónganse, en el año pasado, ¿sí? Nuestro salario se verá deteriorado en ese porcentaje, ¿sí? Necesitaremos también más pesos para poder adquirir esos bienes, ¿sí? Y después otro de los parámetros que conocemos, o ustedes ya vieron, es el capital a mantener financiero y físico, que ahora vamos a profundizar, y los criterios de evaluación de valores históricos y valores corrientes, ¿sí? Respecto a la unidad de medida, es lo que hablábamos recién, que si esa unidad de medida, ¿sí?, mantiene su poder adquisitivo, no habría ningún problema de tomarla, ¿sí? En este caso, en la Argentina, como bien le dije, se toma como unidad de medida la moneda de curso legal, en este caso son los pesos. Y acá, como bien dice la pregunta, ¿qué sucede si no se toma en cuenta la inflación o deflación? ¿Sí? Y tenemos algunas cuestiones que dejamos pasar o no tenemos en cuenta, ¿sí? Que si no se toma en cuenta lo que es la inflación y la deflación, un aspecto trascendente es que al no tomarse en cuenta el ajuste por inflación, dejamos o omitimos el cálculo del resultado por exposición a la inflación o el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de las monedas, el famoso REPAM, ¿sí? Y a su vez, como ustedes ya habrán visto, tenemos las diferentes distorsiones que se pueden generar
en los saldos de las cuentas, en los totales, ¿sí? El activo, pasivo, patrimonio neto, ¿sí? En el saldo por el cargo de amortizaciones, en el resultado de venta, ¿sí? Porque supónganse que yo vengo vendiendo durante todo ese ejercicio, ¿sí? Y yo realizo las ventas todo a fin de año. Yo voy a tener unas ventas, ¿sí? Con un tipo de unidad de medida de cierre de ejercicio. Y supónganse que esos bienes que yo adquirí, los adquirí a principio de año. Bueno, voy a tener esos costos, ¿sí? Con una unidad de medida de principio de año, ¿sí? O principio de ejercicio. Entonces yo voy a estar comparando ventas con costos en diferentes unidades de medida, ¿sí? Y eso en un momento fue un tema. ¿Por qué? Porque los empresarios pedían que se contemple el ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque eso demostraba que si yo no ajustaba por inflación, yo estaba contrarrestando a esos ingresos por ventas que yo tuve con una unidad de medida de cierre de ejercicio, estaba contrarrestando costos, ¿sí? De bienes que yo había adquirido, supónganse, al inicio del periodo, ¿sí? Con una unidad de medida de inicio del periodo. Entonces, si yo no tengo la posibilidad de ajustar, ¿sí? Yo voy a mostrar un resultado mayor. A los efectos impositivos, para los organismos contralores del Estado, dejémoslo así, dale que va de esta manera. ¿Por qué? Porque yo de esta manera puedo aplicarle, supónganse, el porcentaje del impuesto a las ganancias, el 35%, ¿sí? Que si las empresas no tienen la posibilidad de ajustar, yo como organismo voy a recaudar en temas impositivos, ¿sí? Más cantidad de dinero por ese impuesto, ¿sí? En cambio, porque va a recaer sobre una masa mayor. En cambio, si yo como empresario tengo la posibilidad de ajustar, ¿sí? Por inflación todos esos bienes que yo realicé, vendí, lógicamente que al aparear venta con costo, la utilidad va a ser mucho menor, ¿sí? Y por ende, todo lo que sea impositivo en el cual los organismos del Contralor me apliquen, ¿sí? Van a tener una menor recaudación. ¿Por qué? Porque lo van a aplicar sobre una masa mucho menor si yo lo ajustaría, ¿sí? ¿Se entiende lo que quise decir? ¿Se entendió? Bueno, a eso se refiere las distorsiones que tendríamos si no ajustamos por inflación. Y después, bueno, todo el proceso, lo que tiene que ver con el ajuste integral. Tengan en cuenta que ustedes, si quieren o están trabajando en el estudio contable o van a trabajar el día de mañana, esos índices se los puede dar el INDEC. Es un organismo de confianza que viene trabajando hace muchísimos años con estos índices, ¿sí? Y que, como ustedes bien saben, trata de tomar los bienes que participen en la canasta lo más preponderantemente posible, que sean de periodos breves, mensuales, y que sea de regular difusión. También, como lo habrán pasado los chicos ya la semana pasada, en la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas también tienen un apartado donde ustedes pueden obtener los índices de precios para calcular el coeficiente corrector, ¿sí? Eso es cómo yo obtengo esos índices para calcular los coeficientes correctores sin proceder al ajuste por inflación. El mecanismo, como bien dice, del ajuste por inflación no debe confundirse con una cuestión de evaluación de los bienes, ¿sí? Porque yo lo que estoy haciendo acá es que todas las partidas que estén en una unidad de medida anterior al cierre de ejercicio, yo lo que tengo que hacer es reexpresarlas. Las que están al cierre de ejercicio ya no, porque están en una unidad de medida de cierre de ejercicio, ¿sí? Pero todo lo que sea anterior lo debo reexpresar. Y eso no quiere decir que porque yo reexprese, estoy cambiando la evaluación de esos bienes, ¿sí? Sino lo que estoy haciendo, yo estoy reexpresando costos históricos en una unidad de medida de cierre de ejercicio, nada más que eso. Pero el costo de esos bienes sigue siendo un costo, lógicamente, del pasado. Por eso es importante no confundir el ajuste por inflación con lo que es valuación.
como ya le habrán explicado, el mecanismo general de reexpresión contiene 2 pasos. Primeramente hay que determinar la fecha de origen de las partidas, reexpresar esos importes originales. Y bueno, y eso es, para obtener el importe reexpresado, es una simple multiplicación entre el importe original por el coeficiente corrector, ¿sí? ¿Y cómo se calcula ese coeficiente corrector? El cálculo es un cociente entre índice de precio de ese ejercicio sobre índice de precio de la fecha de origen de ese bien, ¿sí? Tengan en cuenta que si yo lo represento en un gráfico, donde están las ordenadas y las abscisas, ¿sí? Yo voy a obtener, ¿sí?, que los números índices en un periodo inflacionario, la función va a ser creciente, y en el caso del coeficiente correctores, ¿sí?, la función va a ser del tipo decreciente, ¿sí? Eso lo vieron en la clase pasada. ¿Eso se entendió? Porque lo mostró, creo, Francis. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Y Sí, ustedes sí. cuando están ajustando por inflación, ¿sí?, ustedes tienen que tener en cuenta, en el modelo práctico nuestro, de los casos de ejercicio, lo que hacemos es, en principio, es partir por todos los rubros, el activo, pasivo, patrimonio neto, y proceder a hacer un ajuste integral. Pero eso no quiere decir que yo voy a dejar ajustadas aquellas partidas monetarias. Yo lo que hago es ajustar todo, ¿sí? Y al cierre lo que hago es mostrar, ¿sí?, cómo quedaría esa partida monetaria si se pudiera ajustar. Pero como ustedes habrán visto, las partidas monetarias no se pueden ajustar, sino que lo que hacen es sufrir el efecto inflacionario, ¿sí? Entonces, ustedes en los ejercicios prácticos abrieron la planilla en 2 líneas, ¿sí?, poniendo en la primera línea la parte o el componente sin ajustar y en la segunda línea el componente ajustado. Pero en el caso de partidas monetarias se debe volver a repetir el mismo importe que tiene en la primera línea. Y cuando están al final, ustedes abren una columna que es el RECPAM, y es la diferencia entre lo ajustado, ¿sí?, y lo que queda sin ajustar, ¿sí? Eso me da el RECPAM en qué, en las partidas monetarias. ¿Y en qué partidas? Por ejemplo, en caja y bancos, ¿sí?, en la cuenta caja, en la cuenta banco, ¿sí?, en la cuenta de valores a depositar, créditos y pasivos sin cláusula de ajuste. Los créditos y pasivos, si tienen la posibilidad de ser ajustados, ¿sí?, o tienen una cláusula de ajuste por el nivel de precio de los combustibles, o la variación del tipo de cambio, o por la tasa de inflación, esos créditos y pasivos ya son créditos y pasivos indexados y ya no son créditos y pasivos monetarios, ¿sí? Ya dejan de ser monetarios y pasan a ser no monetarios. Pero nosotros, en los ejercicios, lo vemos como monetario, ¿sí? Y en la práctica, en la habitualidad, hay en algunos casos créditos o deudas que tomamos por confianza con los proveedores o los acreedores, que quizás por ahí nos establece una cláusula de ajuste en caso de inflación, y bueno, en ese caso yo debo tratarlo como una partida monetaria. En el caso de proceder al ajuste integral por inflación, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando ven un ejercicio, ¿sí?, ustedes tienen que inmediatamente decir, de todos los rubros y las partidas que yo tengo en mi estado contable, ¿qué me va a generar inflación? Lo que me va a generar inflación, mejor dicho, ¿qué me va a generar el RECPAM? ¿Sí? Y las partidas que me van a generar el RECPAM son las partidas monetarias. Eso recuérdenlo. Las partidas no monetarias las ajusto, ¿sí? Esas no me generan RECPAM, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como bien dice, las partidas no monetarias son aquellas que no tienen un valor cierto en moneda de curso legal. Cuando yo ajusto, en principio, a inflación, yo no sé si esos bienes subieron por encima de la inflación o están por debajo. Eso lo tendré que ver luego en el mercado y ahí comparar. En cambio, con las partidas monetarias yo sé que tienen un valor cierto en curso legal
Por ejemplo, el billete. ¿Sí? Tengo el billete en papel, yo sé que dice 100 pesos y no lo puedo multiplicar por 1,5, por el 50% más, ¿sí? Que me dé, en vez de tener 100, 150. No, el papel dice 100 y dice 100, no hay otra forma. Y si hubo una inflación del 50%, bueno, yo con esos 100 pesos puedo comprar un 50% menos de lo que compraba antes. ¿Sí? Entonces, como esas partidas monetarias tienen un valor cierto de moneda de curso legal, ¿sí? Como los pesos, como lo que tengo el dinero en el banco, como los créditos, ¿sí? Esas partidas, lógicamente, como bien les dije, sufren el efecto de inflación y esas son las partidas que yo voy a tener en cuenta para el RECPAM. ¿Sí? Fundamentales. Que eso quede bien claro, ¿sí? Que cuando yo estoy realizando el proceso de ajuste por inflación, las que me van a generar eso, tengo que tener en cuenta, son las partidas monetarias. Las otras sí, las voy a ajustar, pero no me van a generar RECPAM, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le impacta el componente inflacionario, ¿sí? Y el RECPAM, como bien les dije, así como la inflación potencia por los cambios en los precios relativos, los resultados por tenencia de las partidas no monetarias, también generan un resultado por la tenencia de activos y pasivos monetarios. Este resultado por tenencia de partidas monetarias es conocido como resultado por exposición, eso era el REI, a la inflación, o ahora como se llama, resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué quiere decir esto? Yo les hablaba recién de que cuando hay inflación, los bienes, muchos que se trazan en el mercado, pueden ser potenciados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esos bienes pueden ser que suban al mismo ritmo de la inflación o puede ser que suban mucho más, que sean más potenciados, estén por arriba de la inflación, ¿sí? Y algunos otros, que no son los casos muy preponderantes, puede ser que disminuyan, ¿sí? Y como bien dice aquí, la tenencia de partidas monetarias, como bien les dije recién, quedarnos con partidas monetarias nos va a generar a nosotros inflación, ¿sí? Por eso se dice que cuando hay un proceso inflacionario tenemos que tratar de sacarnos los pesos de encima, ¿sí? Solo dejarnos aquello que para poder realizar nuestras cuestiones económicas, pero tratar de sacarnos los pesos de encima para que no nos impacte tanto la inflación, ¿sí? Y tratar de tomar deudas que no contemplen cláusulas de ajuste, ¿sí? Para que yo pueda amortiguar la inflación. Otra cosa que también se dice cuando hay un proceso inflacionario es tratar, si se puede, de pagar por adelantado o por anticipado, supónganse la cuota de un gimnasio. En vez de hacerla mensualmente, pagarla por 6 meses o por un año, cosa de que los futuros aumentos de precios no te tomen, no te agarren, ¿sí? Entonces, cuando hay REPAM, es porque tengo activos monetarios que me lo van a generar, ¿sí? Por eso es, en ese sentido, cuando hay inflación, es tratar de cubrirme con algún activo, ¿sí? Que no le impacte de lleno la inflación. Capital a mantener. Como bien dijimos, existe el financiero y el físico. Vamos a profundizar con el financiero. Y dice que es el que se ha aplicado en la práctica contable y sostenido en forma casi unánime hasta el presente. El capital financiero está dado por las cifras efectivamente invertidas por los propietarios, es decir, los aportes efectuados, y las ganancias capitalizadas en la medida que provengan de incrementos patrimoniales genuinos, ¿sí? Capital financiero son las cifras invertidas por los propietarios y las ganancias capitalizadas que así decida la sociedad o la empresa, ¿sí? ¿Qué sucede en economías estables respecto al capital a mantener financiero? En periodo de estabilidad monetaria, el capital nominal, ¿sí?, el efectivamente invertido por los socios, responde a la descripción descrita anteriormente y es la que se puede mantener, ¿sí?, sin realizar ningún ajuste a la cuenta capital, ¿sí?
¿Qué pasa en economías inflacionarias? En economías inflacionarias puede resultar necesario reexpresar los aportes en función de la evolución del nivel general de precios. El monto del capital así actualizado es el adecuado para su mantenimiento en términos del concepto de capital financiero. En ese caso, si hay una economía inflacionaria, lógicamente deberemos ajustar ese capital. Si yo no puedo, en ese caso, comparar o sumar diferentes aportes de diferentes momentos, ¿por qué? Porque están en una unidad de medida distinta, ¿sí? Con una moneda más fuerte que la actual, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo para poder comparar o sumar esos aportes, llevarlos a un común denominador, ¿sí? A una unidad de medida homogénea, y lo que me va a homogeneizar eso es realizar el ajuste correspondiente. Pero como ustedes ya saben, el capital pasa a ser una partida no monetaria y el ajuste no va a caer lógicamente en la cuenta capital, sino que vamos a tener que crear otra cuenta que se llama como ajuste de capital, ¿sí? Eso seguramente ya lo vieron en la práctica, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. ¿Y a qué considera el capital financiero ganancia? En la concepción del capital financiero, ganancia es todo incremento patrimonial que no provenga de nuevos aportes de los socios, ¿sí? O de los propietarios. Todo aquello que no sea un nuevo aporte es considerado para este mantenimiento de capital financiero ganancia, ¿sí? Pero un nuevo aporte ya no sería ganancia, sino sería un incremento del capital, ¿sí? Y respecto al capital físico, en esta concepción lo que se trata de mantener es el valor de los bienes que determinan la capacidad operativa o productiva de la empresa. Es decir, que el capital no se identifica con el capital aportado por los socios o el aporte efectuado, sino más bien con el valor de los bienes físicos necesarios para mantener la capacidad operativa o productiva, ¿sí? De esos bienes. En este caso, lo que va a respaldar al capital van a ser los bienes, ¿sí? Que me den o que me permitan mantener mi capacidad operativa o productiva, ¿sí? No van a estar respaldados por los pesos invertidos por los propietarios de los socios, sino por los bienes, ¿sí? Que me permitan generar esa capacidad operativa o productiva, ¿sí? ¿Y aquí considera ganancia esta concepción? De acuerdo con este concepto, existirá ganancia solamente si la capacidad productiva física o la capacidad operativa de la empresa exceden al final de un periodo de ejercicio la capacidad productiva física que existía al comienzo del mismo, ¿sí? Supónganse que yo tengo una maquinaria que produce 50.000 escritorios, ¿sí? Y yo para respaldar mi capital, yo necesito tener como respaldo de mi capital 30.000 unidades siempre que me permitan operar o funcionar, ¿sí? Bueno, de esas 50.000 que yo produzca, ¿sí? Y venda, yo voy a considerar ganancias 20.000. 30.000, ¿sí? Las voy a considerar como la que respaldan mi capital, ¿sí? Por eso se dice que primeramente, antes de hacer la distribución entre los socios para esta concepción de utilidades, se debe reponer los bienes o activos necesarios que me permitan tener la capacidad operativa o productiva en ese periodo. La diferencia sí la debo considerar ganancia y la puedo distribuir, ¿sí? ¿Cómo se determina la utilidad? La utilidad se determina, como bien les dije recién, por el excedente monetario que se obtiene una vez que se reponen los activos consumidos en la producción de los bienes o servicios. Es decir, que el incremento de valor de los activos necesarios para mantener la capacidad operativa de la empresa
no se considera ganancia sino un mayor importe de capital. ¿Sí? Acá tenemos que hacer un par de menciones. ¿Sí? Primeramente les hablé yo de lo que se considera utilidad. Todo aquello excedente, ¿sí? Que supere mi capacidad operativa o productiva. Eso yo lo considero ganancia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si en ese periodo, en esos meses de ese ejercicio, con este criterio de capital a mantener físico, los valores de esos bienes aumentan? ¿Sí? Si esos valores aumentan, del importe, ¿sí?, de cada uno de esos bienes, ¿sí?, la evaluación de esos bienes, se aumentan respecto a los activos necesarios, como bien dice aquí, el incremento de valor de los activos necesarios, en el ejemplo que yo les di de esos 30.000, yo no lo voy a considerar como una ganancia, sino que esa diferencia entre el importe original de esos bienes que yo incorporé y lo que valen actualmente, lo voy a considerar como un mayor importe de capital. La cuenta se va a llamar ajuste de capital por revaluación de activos, ¿sí? Y la voy a poner en la cuenta del patrimonio neto, no como una cuenta de resultados, ¿sí? En el caso de que yo utilice capital financiero, la cuenta que yo voy a utilizar cuando tengo bienes y yo evalúo valores corrientes, ¿sí?, que ya les voy a decir la definición, yo la cuenta que utilizo en el estado de resultados es resultado por tenencia. En este caso, como estamos con capital a mantener físico, ese mayor valor de esos activos necesarios para mantener esa capacidad operativa, yo le voy a llamar ajuste por capital, por revalúo de los bienes, ¿sí? Y no lo voy a exponer en el estado de resultados. ¿Me van entendiendo hasta acá? Bueno, pero antes de pasar a lo que es criterio de evaluación, el capital que se utiliza en la actualidad y que se utiliza en el mundo es el capital financiero. Algunos estarán refregando las frentes diciendo, ah, qué bueno, zafamos. Zafamos de lo que es capital físico, que es un cuento chino. La verdad que el capital a mantener físico se dio allá por Holanda, ¿sí?, después de la Primera Guerra Mundial, pero se empezó a utilizar con más fuerza en la década del 70, pero la verdad no tuvo mucho arraigo, la verdad no tuvo mucha difusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es un capital que tiene deficiencias al momento de querer cambiar de rubros, ¿sí?, al momento de también querer comparar con otras empresas, porque si otras empresas no mantienen capital físico, tienen capital financiero, esas comparaciones no las puedo realizar. Y también tienen un componente que les pega y lo que hace que averíen este mantenimiento de capital físico, que es la tecnología, ¿sí? Supónganse que yo mantengo mi capital físico en máquina de escribir, ¿sí? Hasta la década del 90 quizá no había problema. Yo tenía 100 máquinas de escribir que respaldaban mi capital físico y no había problema. Supónganse hoy una máquina de escribir, supónganse que valga, digamos, un precio que ya creo que no debe estar, no sé cuánto, pero supongamos un precio de 2.000 pesos. Pongamos que, o 5.000 pesos, digamos. Y todavía no tenemos la llegada de la PC, la computadora. Bueno, se puede vender, la gente lo utiliza, porque bueno, la tiene que utilizar en sus oficinas y demás. Pero con la llegada de la globalización en la década del 90, la llegada de la tecnología de las PC, ¡plum! Aquella empresa que no visualizó eso, ¿sí?, esa empresa prácticamente estuvo condenada al fracaso, a la quiebra, ¿sí? Porque supónganse que yo tengo una máquina de escribir que 5.000 pesos, digamos, que está sin la aparición de la computadora.
Pero ahora con la llegada de la computadora, supóngase que estamos en el década 90, aparecen esas computadoras, ¿ustedes piensan que la gente, las personas me van a pagar una máquina de escribir 5.000 pesos? No, no me la van a querer comprar, quizás ni regalada. Quizás por la nostalgia de tener una máquina de escribir, me van a comprar. Pero ¿cuánto la podré vender? 1.000 pesos. Entonces, si yo tengo mi capital físico respaldado por esa máquina de escribir, y lógicamente de 5.000 se me desborona 1.000 pesos por cada máquina. Entonces voy a tener un capital que se va a ver disminuido, que si los socios no ponen, esa empresa haremos de cuenta que se está descapitalizando. Y lógicamente mucha vida en el futuro, si no cambia de rubro o no cambia de bienes que respaldan ese capital, mucha vida en el futuro no tiene, ¿sí? Por eso es que el factor tecnológico, en este caso de mantenimiento de capital físico, también jugó de manera importante. Otra cuestión. Dije que el capital físico también está respaldado por la capacidad operativa o productiva. Supónganse que yo tengo maquinarias, ¿sí? Las maquinarias tienen una duración, una vida útil, 5 años. Y yo a esas maquinarias no las actualizo, esa capacidad operativa o productiva también va a disminuir. Y ahí también tengo una desventaja con este mantenimiento de capital físico. Por eso, el mejor en la actualidad y en el mundo es el capital financiero, ¿sí? Porque ese me permite comparar con otras empresas, porque ese mantenimiento de capital me permite compararme con otros años. Un cambio de tecnología no me va a afectar, ¿sí? Por eso que en la actualidad el capital financiero es el que se practica y que se utiliza. Pero bueno, como en la bibliografía contable está, lo tenemos que tratar. Nosotros en la práctica no lo vemos y no lo vamos a ver, ¿sí? Así que vamos a trabajar con capital financiero. Y otra cuestión más también que les quiero decir respecto a las desventajas del capital físico. Otra es que este criterio de capital no contempla el ajuste por inflación. Así que si estamos en un país como la Argentina, que ahora nos permiten a partir del 2018 poder realizar los ajustes por inflación de los estados contables, serían practicables, ¿sí? Ahí hay otras desventajas. Si en el examen se les preguntara, ¿sí?, las desventajas del capital físico, bueno, ustedes podrían nombrar alguna de las que yo les mencioné, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió? ¿Se viene entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿cómo viene el partido? A ver, hacemos una pausa. 4-0 me dicen. No, sigue 2-0. Sí, esa será buena, ¿no? Estamos tranquilos. Lo de Enzo Pérez es genial. ¿Sí? Genial en no, genial en el Armani? sentido de cómico, pobre. Encima ¿sí? lesionado, o sea, no. Sí, olvidate, lo de River somos así. Pero están ganando 2-0, es una locura. Ponemos el pecho a todas las situaciones. Por ahora venimos bien con el pie derecho. Bueno, seguimos con los criterios de evaluación. Bien. Dalma Yapura dice, menos mal que son malos. La verdad que sí. Estos son Independientes de Santa Fe. ¿Quién? Bueno. En su momento tenían buen equipo, pero ahora vienen mal. Mejor. Lo agarramos en mal momento. Criterio de evaluación. Bueno, antes de hablar de criterio de evaluación, hacemos un pequeño repaso de lo que es el concepto de costo, que ustedes ya lo saben, que muchas veces lo dijimos, que en el concepto de costo, en el costo de adquisición, el precio de compra es habitualmente el principal componente de costo, pero no es el único, ¿sí? Lo hablábamos ya en su momento con Santi, también lo dimos en la clase, y dijimos que el costo de adquisición no solamente es el precio de compra, sino todo aquello que sea necesario para la compra y la recepción de ese bien o tenerlo en mi empresa, en mis depósitos, todo lo que sea necesario para tenerlo en mi poder,
todo eso va a integrar el costo de adquisición, y en ello podemos tener los gastos de compra y de recepción que implican para mantener ese bien, ¿sí? O servicio. Y en ellos vamos a considerar aquellos que van a formar parte del costo de adquisición, los gastos directos de compra y recepción. Acá solamente vamos a tener en cuenta los gastos directos de esa compra y esa recepción, como por ejemplo, los fletes abonados a transportistas para trasladar las mercaderías, los seguros sobre esos bienes en tránsitos, los derechos de importación, si yo soy una empresa que importa bienes, los honorarios del despachante de aduana, los jornales pagados a changarines, ¿sí? Todo lo que sea necesario para yo obtener ese bien o servicio en mi organización, aparte del precio de compra, ¿sí? Voy a considerar todos estos gastos directos necesarios para la compra y recepción de esos bienes. Y en ello, bueno, como bien dijimos, vamos a tener criterios de evaluación a valores corrientes y a valores históricos, ¿sí? Valores corrientes es el que se entiende, el que tiene un bien paralelo al momento en que se practica su medición. Se trata de un valor presente y no del pasado, ¿sí? Muchas veces cuando preguntamos esta definición y se la hacemos a los alumnos, muchas veces cuando les preguntamos acerca del valor corriente nos dicen es el valor que tiene el bien al cierre de ejercicio. No, porque depende cuando se practique la evaluación. Y la evaluación puede ser al inicio de ejercicio, cuando se compra o se reproduce un nuevo bien, puede ser cuando se disuelve una compañía, ¿sí? Bueno, hay diferentes momentos. Por eso es que la definición correcta por valor corriente es aquel que tiene un bien al momento en el cual se practica su medición. Al momento ese. Y ese momento puede ser el inicio, ¿sí? El inicio de ejercicio, que se incorporan nuevos bienes, o al inicio de actividad de esa empresa, ¿sí? O al momento de comprar o reproducir nuevos bienes, o al momento de la disolución por liquidación o fusión de esa compañía, ¿sí? Y aquí podemos tener los diferentes criterios de evaluación. Estos serían los diferentes valores corrientes que podemos conocer y que se pueden practicar a las diferentes partidas de los estados contables. Tenemos el valor nominal. Este valor nominal es el, como ustedes ya lo vieron, lo saben, es el que figura impreso, por ejemplo, en los billetes argentinos que tenemos, los pesos, ¿sí? En ese caso, al efectivo lo vamos a valorar a valor nominal, ¿sí? Y es aplicable a este tipo de partidas, ¿sí? Luego tenemos otro valor corriente como el valor neto de realización. ¿Qué es el valor neto de realización? Es el precio de venta menos los gastos para su enajenación, para su venta, ¿sí? Este valor refleja, o mejor dicho, este valor resulta apropiado para aquellos activos que no requieren esfuerzo de comercialización, que puede ser colocado con facilidad, ¿sí? Para todos aquellos bienes activos que no requieran un esfuerzo de comercialización, como por ejemplo las monedas extranjeras, bonos, títulos públicos, acciones, minerales, granos, vacunos, que tengan un mercado conocido y que no requieran un gran esfuerzo de comercialización, se les va a aplicar el valor neto de realización. Después tenemos el valor de reposición o recompra o reproducción. Es el valor que costará volver a adquirir o fabricar el bien sobre la base del precio vigente al momento en que se hace la medición. Como ya hablamos, a diferentes momentos deberán utilizarse el precio de contado correspondiente a los volúmenes similares a los adquiridos. Los precios que estén medidos en moneda extranjera, dice, deben convertirse a moneda argentina, utilizando el tipo de cambio en el momento de la medición. Este valor se utiliza para aquellos activos que su comercialización requiere un esfuerzo,
¿sí? Aquellos bienes que no sean moneda extranjera, títulos públicos, bonos, ¿sí? Bienes que yo necesito hacer un esfuerzo, una publicidad, una difusión de los bienes que yo estoy comercializando, ¿sí? Pueden ser sillas, mesas, escritorios, lavarropa, lo que fue, autos, lo que fue, máquinas. ¿Sí? Y valor actual, este tipo de valor corriente se aplica a los créditos y deudas. Es el valor hoy o presente de un importe a percibir en el futuro. Se llega a este valor deduciendo de la suma a recibir en el futuro los intereses por el periodo que media esta su liquidación. Es utilizado para créditos y deudas, ¿sí? Este tipo de valor actual o valor corriente, en este caso, valor actual no lo vamos a utilizar en la práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes antes tienen que saber o conocer cómo es el cálculo de interés simple y compuesto, ¿sí? Porque aplica una de esas fórmulas de interés compuesto. Entonces, bueno, primeramente deben pasar por lo que es el cálculo financiero y después, bueno, ahí podrían aplicar este valor actual. Pero bueno, todavía ustedes no están en esa instancia, por lo tanto no lo aplicamos, ¿sí? Después dice valor patrimonial proporcional. Es la parte del patrimonio neto de la empresa emisora que corresponde a la tenencia accionaria. Se aplica para evaluar participaciones permanentes en empresas en las que se tiene control significativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es aquella inversión que yo realizo o aquella participación que yo realizo en otra empresa, ¿sí? Una participación accionaria que yo como compro parte de ese paquete en el cual yo tengo un control significativo, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo del patrimonio neto o del patrimonio neto de esa empresa accionario, yo tengo, supónganse, el paquete total son 100 acciones y yo tengo el 40%, ¿sí? Y supónganse que el patrimonio de esa empresa sea 1000, yo tendré lógicamente una participación de 40.000 pesos. Si yo tengo en niveles accionarios el 40%, yo tendré de 100 acciones, tendré 40, ¿sí? Y si yo tengo, por ejemplo, quiero saber cuál es mi participación en los resultados, pónganse que si fue de 1000 pesos, yo tendré el 40%, 400 pesos, ¿sí? Ese valor patrimonial proporcional se calcula de esa manera por el porcentaje accionario que yo tengo. En este caso, yo tengo el 40%, ¿sí? Después está otro tipo de valor corriente que es valuaciones técnicas. Hacen referencia a evaluaciones o transacciones efectuadas por peritos o técnicos a efecto de estimar el valor corriente de ciertos bienes de uso, terrenos, edificios, maquinarias, instalaciones, etc. ¿Sí? Para ciertos bienes o inmuebles, autos, maquinarias, edificios, ¿sí? Para ciertos bienes, por ejemplo, en el caso de los autos de colección o de edición limitada, o el caso de ciertas maquinarias que son importadas y quizás no hay un gran mercado, ¿sí? En el caso de también los inmuebles o terrenos, necesito por ahí de la certificación de un perito técnico que me contribuya y me diga precisamente cuál es la evaluación de ese bien, ¿sí? Para ello, bueno, me va a decir qué tipo de valor tiene ese bien, ¿sí? Y yo todo lo que reconozca, ¿sí? Para ese tipo de bien voy a llamarle evaluaciones técnicas, ¿sí? Que depende lo que el perito o el técnico evalúe ese bien, si está por encima del valor registrado contablemente, podré reconocer una reserva por valor técnico, y si ese valor técnico que me proporciona el perito del técnico está por debajo del valor contable registrado, ahí yo reconocería un resultado por tenencia, ¿sí? Este ya lo pasé. Bueno,
ahí están los distintos momentos que yo puedo practicar una evaluación, como bien les dije yo hoy, al momento de constituir la empresa, al momento de recepción de nuevos aportes, al momento de incorporación de bienes por compra o producción, al cierre de ejercicio y al momento de disolver la compañía, ¿sí? Si se constituye una empresa, se debe evaluar, se debe saber cuál es el valor de mercado de ese bien y a qué valor de incorporación lo voy a registrar. Si hay nuevos aportes de capital, lo mismo. Se incorporan bienes por compra o producción, debo evaluar esos bienes. Al cierre de ejercicio, de la misma manera, y para el momento de disolución de la compañía, debo también proceder a realizar las evaluaciones de todos los bienes que tengo. Bueno, nosotros generalmente vamos a hacer evaluaciones y más en los ejercicios prácticos al cierre de ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí existen dos posturas, ¿sí? Utilizar los costos de adquisición o producción originales, es decir, los valores históricos, ¿sí? Que es otro criterio, ¿sí? Es un criterio de evaluación, que es tomar valores del pasado, ¿sí? Son costos del pasado, no del presente. Mantener los bienes a su valor o costo de incorporación, ¿sí? O la otra postura es aplicar valores corrientes, ¿sí? Son valores presentes en el momento de practicar su medición, ¿sí? Las diferencias que hay entre valor corriente y valores históricos es que en el caso de valores corrientes, ¿sí?, contempla las fluctuaciones, las variaciones de los valores de mercado que pueda experimentar un bien. Reconoce por la mera tenencia resultados, no espera hasta la realización, ¿sí?, y liquidación de un determinado bien, ¿sí? Por la mera tenencia ya va reconociendo resultados, ¿sí? Y otra de las cuestiones que también es que no aplica el principio de prudencia, que sí lo hace el criterio de valores históricos. No quiere decir que uno sea mejor o peor, porque a nivel resultado, cuando yo vendo un bien, el resultado final va a ser el mismo. Quizás el resultado, en el caso de valores corrientes, lo voy a ir reconociendo de antemano, ¿sí? Si yo, ante una variación de precio de ese bien, ya lo voy a reconocer. En cambio, en el caso de valores históricos, lo voy a mantener en tanto en cuanto ese valor de ese bien, ¿sí?, esté por encima del valor contable registrado, ¿sí? Si está por debajo del valor contable registrado, y si estoy en criterio de evaluación de valores históricos, por el criterio de prudencia, lo voy a tener que tener en cuenta, ¿sí? Porque el criterio de prudencia dice que se deben reconocer las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solo cuando estén líquidas y realizadas. ¿Qué quiere decir las ganancias? Los resultados positivos. Solamente cuando yo proceda a vender ese bien y a realizarlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esté realizado? Realizado quiere decir que haya un consentimiento entre las partes, entre vendedor y comprador, un acuerdo de voluntades, que haya entrega de la cosa o tradición del bien, ¿sí?, y que haya un instrumento jurídico en el cual perfeccione esa venta. En el caso de las mercaderías será la factura. En el caso de un rodado será el título de propiedad automotor, ¿sí? Y en el caso de un inmueble será el título de propiedad, ¿sí? Dándose esas tres cuestiones, ¿sí?, se dice que una operación está realizada. ¿Hasta acá me están entendiendo? ¿Estamos bien? Bueno. Sí, sí. Sí. Perfecto. Y Todo claro. después, teniendo en cuenta tanto el criterio de evaluación de valores históricos y a valores corrientes, tenemos que tener en cuenta que los activos no pueden ser sobrevaluados. Y ahí entra a jugar el concepto de valor límite de los activos.
¿sí? Y en este caso hay dos concepciones o dos posturas. Tomar como valor límite de mercado o fijar el tope en el denominado valor recuperable, ¿sí? El valor de mercado es el que se ha usado como tope tradicionalmente y se asocia con el valor corriente de los bienes, ¿sí? El valor recuperable se asocia con un costo de oportunidad, con el uso óptimo de todos los bienes que yo poseo en mi activo. A eso se asocia valor recuperable, valor de uso, ¿sí? Y en principio, el valor de mercado de los bienes es su costo de reposición o de reproducción. Pero dice, pero si para algunos bienes el costo de reposición era más alto que el valor neto de realización, el valor de mercado será su valor neto de realización. Es decir, que el valor neto de realización actúa a su vez como límite máximo del valor de mercado. En esto está hablando de qué? Está hablando de los bienes de fácil comercialización, ¿sí? Porque los bienes de fácil comercialización van a tener un costo de reposición de entrada y un costo de salida, ¿sí? Supónganse, con un mercado conocido, supónganse, el ejemplo más sencillo es el de la moneda extranjera. Yo voy a tener un valor de costo de entrada, ¿sí?, de la moneda extranjera, que va a ser el tipo de cambio que vendedor. Pero si yo inmediatamente quiero salir a vender esos bienes, esa moneda extranjera, yo voy a tener un valor de costo de salida, ¿sí? ¿Y a qué precio? ¿Y a qué tipo de cambio me lo va a adquirir las entidades financieras, el banco, ¿sí?, o cualquier entidad financiera? Me lo va a adquirir al tipo de cambio comprador. Y ese tipo de cambio comprador está por debajo, ¿no?, del tipo de cambio vendedor, ¿sí? Entonces ahí tenemos que para esos tipos de bienes, ¿sí?, el valor de mercado va a ser su valor neto de realización. ¿Y qué es el valor neto de realización? Es el precio de venta menos los gastos directos que conlleven esa venta, ¿sí? No sé si lo definimos ya anteriormente, pero me parece que sí. A ver. Claro, es el precio de venta, esto es fundamental. El valor neto de realización es el precio de venta menos los gastos para acciones ajenas, ¿sí? Y yo les decía que es para aquellos bienes que no requieren un esfuerzo de comercialización. Y en este ejemplo que les di, el más sencillo y que se puede ver claramente, es el caso de la moneda extranjera. Y el valor recuperable dice que un bien es el más alto entre su valor neto de realización y su valor de utilización económica, ¿sí? En esa comparación yo tengo que tomar el mayor valor, ¿sí?, entre el BNR, que lo van a llamar así, o lo van a empezar a llamar así, o reconocer así, y su valor de utilización económica, ¿sí? Un ejemplo podría ser en el caso de un rodado, puede ser que utilizarlo en mi empresa, su valor de utilización sea más alto que venderlo en una agencia, ¿sí? Entonces, la comparativa va a ser cuál es el valor que me da la agencia y cuál es el valor que yo utilizando todos los meses ese bien, ¿sí?, como valor recuperable yo puedo tener, ¿sí? Entonces, de esos dos valores yo voy a tomar el mayor valor. Supónganse que, como bien dije, de acá a un año yo lo utilizo y ese bien me da a mí como valor recuperable, supónganse en 500.000 pesos, o 1.000.000, supónganse 1.000.000, pero si yo quiero vender esa camioneta a una agencia y le dan 500.000 pesos, bueno, yo comparo el valor ese de realizarlo, 500.000 pesos, o de utilizarlo, 1.000.000,
y digo, de esos dos tengo que tomar el mayor. ¿Y cuál me va a convenir en ese caso? Para el valor recuperable va a ser el mayor. Y al cierre de ejercicio surge, como yo bien les dije recién, bueno, valor a costo histórico o valor límite, tomar el menor. ¿Sí? Valor corriente o tomar el valor límite, el menor. Y ahí nosotros tenemos un análisis a través de una secuencia que mostramos siempre en el pizarrón. Esta vez lo vamos a mostrar en el PPT como un arbolito en el cual ustedes van a tener que ir decidiendo y analizando cuál es el que corresponde. ¿Sí? Lo agregaste al PPT, Marce, genial. Agregué el PPT, sí, para que se vea claro, porque con palabras por ahí muchas veces no se ve tan claro y gráficamente se ve por ahí mucho mejor. Yo ya lo tenía a mano por si me pedías que lo muestre. Yo te lo pedí a mano, me parece, de cuánto pasado, ¿no? Algo así. Sí. Ah, me acordaba, ahora me estoy acordando, mira. Gracias, Santi. Bueno, como bien le dije, este sería el esquema del valor límite, de cómo se calcula. En principio, como bien dice acá, el valor límite está establecido en su valor de mercado, que puede ser el costo de reposición de reproducción o su valor neto de realización. El valor límite de un activo también puede estar en su valor recuperable, ¿sí? Que puede ser su valor de utilización económica o su valor neto de realización. ¿Qué dice o qué decía la literatura recién? En el caso de valor recuperable, yo le dije que había que tomar el mayor. Como ven acá el signo, el mayor entre estos dos. Entre el valor de utilización económica y el valor neto de realización. Luego, le dije que el valor de mercado puede estar establecido en su costo de reposición o reproducción y tiene como regulador o tope el valor neto de realización. Es decir, para algunos bienes hay, que son de fácil comercialización, hay un mercado regulador o puede llegar a haber un mercado que tenga un tope, se toma el BNR en ese caso, y se hace una comparativa entre costo de reposición y reproducción y valor neto de realización y se toma el menor. Y después de estos dos valores que surjan, ¿sí? El valor de mercado y el valor recuperable, yo voy a tomar el menor como valor límite de los activos. ¿Para qué? Para que los activos no queden sobrevaluados. ¿Sí? Un ejemplo práctico. Vamos así con el de la moneda extranjera. Hoy, ¿cuánto está la moneda extranjera? Tipo de cambio vendedor y comprador, dígame. A ver, ¿ya están buscando ya? ¿Están entrando a las páginas? Cotización del dólar hoy. Bueno, supónganse, 155 tipo de cambio vendedor, 150 tipo de cambio comprador. Bueno, como bien le dije, si yo quiero comprar, voy a tener un costo de reposición de esa moneda extranjera, ¿sí? O de adquisición, ¿sí? En este caso, ¿a qué tipo de cambio me lo van a vender? Tipo de cambio vendedor. Y yo voy a decir, bueno, acá esa moneda extranjera 155. Pero si yo inmediatamente que lo compré lo quiero vender, y yo le dije que el tipo de cambio comprador está a 150, yo voy a tener que, en el valor neto de realización ahí, voy a tener que poner 150. ¿Sí? Y de ahí, de esas dos comparaciones, yo tengo que tomar el menor al momento de evaluar al cierre de ejercicio. ¿Sí? Voy a tener que tomar el menor. ¿Sí? Que es, en ese caso va a ser el BNR. ¿Sí? Supónganse acá el valor recuperable. BNR, la moneda extranjera tiene, ya lo conocemos. Pero valor de utilización económica, ¿lo puedo utilizar en algo? No, es un billete. Entonces, en ese caso voy a tener un valor de utilización económica cero. ¿Sí? Entonces no me va a quedar más remedio que el valor neto de realización. ¿Sí? Y acá, comparando entre este y este, el valor límite de esa moneda extranjera, ¿cuál va a ser? El valor neto de realización. ¿Sí? Porque entre estos dos es el menor, el BNR. Entre estos dos hay uno solo, el BNR. Y se acabó la comparación. ¿Sí? Supónganse en el caso de, a ver, un ejemplo rápido, un auto.
Bueno, digo, si yo me quiero comprar un auto, voy a tener un costo de reposición. Pero si supónganse que yo inmediatamente lo quiero vender en una agencia, ¿me va a dar el mismo valor que lo compré? ¿Qué le parece a usted? No. No. ¿Por qué? Porque el tipo va a tener que sacar su ganancia, va a tener que hacer un esfuerzo para vender. Entonces, supónganse que ese auto sale 2 millones de pesos, me lo vendieron, el tipo no me lo va a tomar 2 millones de pesos, porque el tipo va a tener que hacer una publicidad, va a tener que difundirlo, va a tener que hacer un mantenimiento si le lleva un tiempo para venderlo. Entonces el tipo me va a querer tomar ese auto a 1.300.000 pesos. Ese quizás va a ser el BNR, ¿sí? ¿Puede tener un valor de utilización económica? También puede tener un valor de utilización económica, ¿sí? Es decir, bueno, ya dejo de utilizar el transporte público, alquilar un auto y demás. Bueno, supónganse que yo tengo 1.300.000 de BNR y utilización económica, supónganse que tengo 3 millones, ¿sí? De esos dos, yo voy a tomar el mayor, en este caso, 3 millones. Y después digo, el costo de reposición, yo tengo 2 millones y BNR 1.300.000, tomo el menor. Y en la comparación de esos 3 millones y ese 1.300.000, yo tengo que tomar como valor límite el menor. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Sí, profe. ¿Todo claro? Bueno. Sí, sí. Esto también lo van a poner en práctica en los ejercicios prácticos. Este arbolito ya lo van a tener que estudiar de nuevo, ¿sí? Así que de esa manera, ustedes en los ejercicios prácticos pueden tener todos estos valores, les puede faltar alguno, en los exámenes lo mismo, ¿sí? Y en el caso de que le den solamente el valor de mercado, valor recuperable, lógicamente la comparación va a ser entre los dos, que van a tomar el menor, ¿sí? Así que bueno, eso también puede llegar a pasar, así que en la práctica también lo van a ir viendo y lo van a ir ejercitando. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Y acá, bueno, les hablo del principio de prudencia que aplica el criterio de evaluación a valores históricos. Lo que les decía, las pérdidas se contabilizan cuando se conocen y las ganancias únicamente cuando estén líquidas y realizadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Van a hacer que yo tengo un bien, que ese bien es potencialmente vendible, pero todavía no lo vendí. ¿Sí? Supónganse que ese bien está cambiando el valor en el mercado, está subiendo, está subiendo. El criterio de evaluación a valores históricos no me deja reconocer resultados por la mera tenencia, hasta que no estén líquidos y realizados. Pero sí me dice algo, guarda, abrí los ojos, que cuando ese bien en el mercado esté bajando y baje más de lo que vos lo tenés registrado contablemente, abrí los ojos, ¿sí? Y vas a tener que contabilizarlo y reconocer esa pérdida, ¿sí? Porque si no te va a quedar el activo sobrevaluado, ¿sí? Entonces, bueno, en el criterio de evaluación a valores históricos, el principio de prudencia entra a jugar. No así para lo que es el criterio de evaluación a valores corrientes, que contempla las diferentes fluctuaciones del mercado, ¿sí? Sean por valores de esos bienes que estén subiendo por arriba de lo registrado contablemente o esté por debajo. El criterio de evaluación para valores corrientes, por la mera tenencia, puede reconocer resultados positivos o resultados negativos, ¿sí? No espera a que le diga un principio el flaco, si ese bien en el mercado disminuyó más de lo que lo tenés registrado, y contabilizarlo, no espere eso. Ya por la mera fluctuación del valor de esos bienes en el mercado, ¿sí? Reconoce resultados positivos como resultados negativos. No espera hasta que esté líquida y realizada o realizado ese bien, ¿sí? Y respecto a los criterios de evaluación, ¿sí? Histórico y corriente, en la asignación de resultados del ejercicio también va a pasar que depende
y criterio de evaluación que se utilice, yo voy a ir reconociendo resultados. Antes de realizar ese bien, ¿sí? O si utilizo valores históricos, hasta el perfeccionamiento de esa venta, ¿sí? Acá yo tengo un supuesto, un ejemplo, que es muy parecido a lo que tiene en el libro, nada más con otros valores un poquito más grandes, para que sea un poco más actual, en el cual dice, supóngase una empresa aplica el criterio de capital financiero, ¿sí? Y que durante el ejercicio 1 ha adquirido bienes por 50.000 pesos. Dichos bienes los mantiene en existencia al final de dicho periodo, al final de dicho ejercicio, siendo su valor al cierre de ese ejercicio de 55.000 pesos. Como ustedes ven, ese valor ha experimentado un cambio, una fluctuación en el mercado. De 50 pasó a 55.000 pesos. ¿Sí? Atención con eso. Después dice, en el ejercicio 2, vende los bienes a 75.000 pesos. Durante ese lapso, se supone que no existió inflación, ¿sí? Para no entrar a jugar con otra componente, otra variable. Supuesto A, la empresa aplique criterio de evaluación al costo. Supuesto B, la empresa aplique criterio de evaluación a valores corrientes. Bueno, yo les quiero preguntar, en el primer ejercicio, al cierre, si yo tengo registrado contablemente a valores históricos, aplico valores históricos como empresa. Y sé que el cierre de ejercicio vale ahora ese bien 55.000 pesos. ¿Yo reconozco algún resultado en ese primer ejercicio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hago algo o no hago nada? Escucho oferta, como se dice en el mercado muchas veces. ¿Qué les parece a ustedes? Adquirir bienes por... Sí, dale. Digamos que no lo vendés, o sea, aumentó el valor, pero todavía lo seguís teniendo el tipo como estaba antes, digamos. O sea, ¿Vos te referís aumentó, que yo no lo vendo, pero tengo el bien todavía? Sí. claro, y aumentó el valor, o sea como corriente porque fue cambiando en tu tenencia, pero no lo vendiste como para Exacto. que ese resultado. Y yo estoy en valor histórico. ¿Hago algo o no hago nada? No haces nada, haces histórico, ¿no? Exactamente. Exactamente. Espero que todos lo entiendan así. En ese caso, como yo estoy evaluando a costos históricos, a valores históricos, ¿sí? Hay una fluctuación en el mercado de ese bien, ¿sí? Que pasó de 50 a 55, ¿sí? Pero yo no hago nada, porque ese criterio me dice que no puedo reconocer resultados o ganancias hasta que esté el líquido realizado. En este caso yo no lo estoy vendiendo, ¿sí? Yo sé que cambió el valor de ese bien, pero no lo estoy vendiendo. Entonces el criterio no me permite a mí reconocer este tipo de ganancias o de resultados. Entonces en el primer ejercicio no hago nada. Lo mantengo mi costo de incorporación y está bien. Distinto sería el caso si ese bien al cierre de ejercicio, en vez de valer 50.000 pesos, pasa a valer 45.000 pesos. Ahí es distinto. Ahí el que entra a jugar el juego es el criterio de prudencia, que me dice, flaco, guarda, abrí los ojos, porque se viene en el mercado ha bajado. Si vos no reconoces contablemente esa pérdida, te va a quedar el activo sobrevaluado. Entonces ahí sí, en ese caso únicamente. Pero en este caso que estoy hablando, no hago nada en el primer ejercicio, ¿sí? En el ejercicio 2 dice, vende los bienes a 75.000 pesos. ¿Sí? Si yo estoy a valores históricos, la asignación de resultados, ¿la reconozco o no? ¿Y por cuánto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y si lo vendió? Sí. Porque sí. Sí, ¿y por cuánto sería el resultado? Y
No sé si hay que tener en cuenta los 50.000 que tenía, que valió él, o el cierre de ejercicio que valía 55. Vos estás a valores históricos. Ahí está, entonces 50, tengo en cuenta los ¿Y 50. contra qué lo comparás o lo aparías? Contra los 75 que lo venda. Exacto. ¿Y cuánto sería entonces el resultado? 25. De ganancia. Sí. Sí, 20.000. 25. ¿O 25? Ah, por 50. Sí, yo estaba mirando 25. No, Sí, 25. claro, 25, porque vos no hiciste nada en el primer ejercicio. Vos lo mantenés a 50, sos bien. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Bueno, Sí, porque vi mal el número. perfecto. Vi el de abajo y el de arriba, sí. Bueno, ese también este momento también de practicar también así sencillamente está bueno, porque en los prácticos, ejercicios prácticos van a tener muchos números y van a tener muchos criterios. Y está bueno que lo agilicen mentalmente, porque bueno, puede llegar a aparecer o a pasar, como recién por ahí ha pasado, en un primer pantallazo golpe de vista, por ahí te confundís de número y ya el resultado te cambia. ¿Sí? Sí. Exactamente. ¿Y qué pasa entonces en el caso ahora cambiando al supuesto B? La empresa aplica valuación a valores corrientes. En el primer ejercicio, yo los incorporé a esos bienes 50.000. Ahora el cierre de ejercicio están 55.000. ¿Reconozco algo como resultado o no? ¿Qué les parece? Sí, reconocerías los 5.000. Exactamente. Eso sería en el primer ejercicio. Como ha cambiado su valor en el mercado y porque estoy a valores corrientes, ¿sí? Puedo reconocer por la mera tenencia esos 5.000 pesos, reconocerlo como un resultado por tenencia que va a ir al estado de resultado. También va a incrementar el valor de los bienes de cambio en mi estado de situación patrimonial, ¿sí? Va a pegar en bienes de cambio, ¿sí? 5.000 pesos más, y también como contrapartida va a tener una cuenta de resultados que va a jugar en este resultado como resultado por tenencia, por bien de cambio, en este caso positivo, lógicamente, ¿sí? Y en el segundo ejercicio, vendo esos bienes a 75.000 pesos. Bueno, acá sí, lógicamente voy a reconocer. ¿Cuánto reconozco? 20.000. ¿Todos están de acuerdo con Macarena que dice 20.000? Sí, sí. Todos están de acuerdo. Exactamente. Voy a reconocer 20.000, porque yo voy a comparar ahora ese valor, en el cual yo lo vendí 75.000 pesos, con los 55.000 que yo tengo registrado contablemente. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre esos dos va a ser 20.000 en el ejercicio 2. Pero la sumatoria total de resultado por ese bien va a ser 5.000 en el primer ejercicio y 20.000 en el segundo. Total de la ganancia de ese bien, 25.000 pesos. Es decir, en el resultado final, valores históricos o valores corrientes no se diferencian. No es que me da uno mayor o menor ganancia. Llegamos al mismo resultado. Pero sin la asignación en la apropiación de resultados. ¿Sí? En el caso de valores corrientes, uno ya reconoce en el primer ejercicio. En cambio, valores históricos espera hasta la realización, ¿sí? Y liquidación de esa venta. Gráficamente, lo podemos ver así. La resolución del caso. Como bien les dije, ejercicio 1, ejercicio 2, ganancia según valoración del costo. En el primer ejercicio, ustedes bien, como me han respondido, no hicimos nada, no reconocimos nada. Pero en el segundo sí. En el segundo sí que ahí lo vendimos, tuvimos una ganancia líquida realizada, ¿sí? Reconocimos un resultado de 25.000 pesos. Y que el total es, lógicamente, 25.000. En el caso de valores corrientes, la ganancia, en el primer ejercicio reconocí 5.000 pesos y en el segundo ejercicio reconocí 20.000 pesos. El total, 25.000 pesos la ganancia.
tanto por un criterio o por otro, el resultado final es el mismo. Lo que sí cambia es la apropiación de resultados entre ejercicios. Es un ejercicio para que lo miren y que también, bueno, puede entrar como una pregunta de razonamiento conceptual también para el examen. Y después, por último, tenemos el último momento, que es evaluación al momento de disolución de la compañía, que una sociedad puede disolverse, como bien les dije, para liquidarse, que implica realizar todos los activos, pagar las deudas y repartir el remanente entre los socios. Otra puede ser sin liquidarse, pero que el destino, el objetivo es fusionarse con otra, ser absorbida por otra o transferir su fondo de comercio. En este caso, dada la finalidad que es vender todo el activo de la empresa, el criterio más aplicable o recomendable es un valor corriente, es el valor neto de realización. Y con esto estaríamos finalizando la clase del día de hoy. ¿Dudas hasta este momento? Sé que tiré mucho. La recomendación es que el que no leyó inmediatamente vaya a leer. El que leyó, les aconsejaría que vuelva a leer de nuevo, ¿sí? Porque quizás no es tanto, pero hay mucho contenido técnico, ¿sí? Y que hay que comprenderlo. Otra de las cuestiones importantes que quizás no quiero dejar pasar respecto al capital físico, que el capital físico es compatible con el criterio de evaluación de valores corrientes. ¿Sí? ¿Por qué? Como les dije, que el capital físico está respaldado por los bienes, por su capacidad operativa o productiva que le pueden ayudar a otorgar a esta empresa o organización. En las fluctuaciones que tengan en el mercado el valor de esos bienes, ¿sí? Aplicando el valor corriente, yo voy a poder reconocer esos mayores valores. Y ese incremento de valor, como yo les decía, de esos activos necesarios, ¿sí?, para el mantenimiento del capital físico, ¿sí?, yo voy a poder reconocer ese mayor valor, ¿sí?, ese mayor valor como capital. Pero ¿qué pasa si yo estoy con criterio de evaluación a valores históricos? Ahí voy a tener una dificultad, una traba, y por eso es que ahí surge la incompatibilidad. ¿Por qué? Porque supónganse que yo tengo una máquina de escribir que me respalda mi capital, ¿sí?, es como bien le dije, en 5.000 pesos, supónganse. Supónganse que el valor de esa maquinaria o de esa máquina de escribir ahora está a 6.000 pesos. Pero si yo estoy evaluando a valores históricos, ese mayor valor no lo voy a poder reconocer, ¿sí? Entonces, para el criterio de capital a mantener físico, ahí tiene tres ventajas. Es incompatible con el criterio de evaluación a valores históricos, ¿sí?, porque no me deja reconocer mayores valores de los bienes, ¿sí? Entonces, recuerden, anótenlo bien, resántenlo, ahí ven, o alguien les pregunta en el examen, ¿es compatible capital físico con el criterio de evaluación a valores históricos? ¿Ustedes qué van a decir? No, es incompatible. Si les preguntan, ¿es compatible capital físico con criterio de evaluación a valores corrientes? Sí, es compatible. ¿Sí? Eso quería agregarle y ya completar ese tema. ¿Se entendió? ¿Existen alguna duda? Las vemos, no hay problema. ¿Estamos bien? Todo bien. Bueno, voy a dejar de compartir entonces. Bueno, si estamos bien, que yo mucho no les creo, perdónenme que sea tan sincero,
todavía hay tiempo, vayan a leer, los que no leyeron, los que leyeron, vuelvan a leer, porque si bien no es mucho, tiene mucho concepto técnico, como les decía, y quizás con una sola lectura por ahí no se entiende. O por ahí parecen diferentes temas y querer unirlo todo, integrarlo, al momento de querer integrarlo todo juntos, por ahí se hagan una ensalada rusa. ¿Sí? Vuelvan a releer los capítulos, ¿sí? Así pueden llegar a integrar toda la información. Lógicamente que se va a completar toda esta integración de la información con las clases prácticas. Por eso es fundamental que de acá en adelante no se falte, ¿sí? No se deje de presenciar las clases prácticas también, porque son importantes para integrar todos estos conceptos que yo les dije. Hoy yo les dije en una clase muchos conceptos que van a ir viendo en la práctica, no todo el viernes. Van a ir viendo este viernes, el miércoles, el otro viernes. Se van a ir agregando componentes que yo les dije recién hoy, de a poco, para que ustedes también lo vayan asimilando, vayan integrando toda la información, todo lo que tiene que ver con unidad de medida, ajuste por inflación, todo lo que tiene que ver con capital a mantener, todo lo que tiene que ver con el criterio de evaluación, ¿sí? Porque ahora también van a entrar a jugar. Ustedes van a tener como dato no solo los coeficientes correctores, ¿sí? O la inflación que hubo en un periodo, sino también van a tener los diferentes valores de los bienes en el mercado, ¿sí? A cuánto van a tener al cierre de ejercicio ese bien de cambio que ustedes comercializan, a cuánto estaba ese bien de cambio cuando ustedes vendieron ese bien, ¿sí? Cuál es el costo del cierre de ejercicio, ¿sí? Cuál es el tipo de cambio de esa moneda extranjera, cuál es el valor de ese bien del bien de uso, ¿sí? Van a entrar a jugar varios componentes, valores, ¿sí? Que ustedes deberán comparar. ¿Para qué? Bueno, en el caso de realizar el ajuste, en principio, para reconocer el RECPAN. Luego, cuando yo comparo, ¿sí? Esos bienes que ya ajusté con su nuevo valor que hay en el mercado, yo compararé y veré qué tipo de resultado por tenencia estoy teniendo, ¿sí? Pero bueno, para eso tengo que leer y también practicar. Por eso es fundamental, de aquí para adelante, que no se pierdan las clases, ¿sí? Y consultar y hacer los ejercicios de tarea. Eso va a ser fundamental, porque los chicos lo van a ir mirando, lo van a ir diciendo, mira, acá te equivocaste, fijate, ten en cuenta este coeficiente, que te lo comiste, te lo pasaste por alto, ¿sí? Bueno, esas cuestiones van a ser fundamentales para las clases de aquí en adelante. Si no hay más dudas, los libero y para que descansen, para que puedan disfrutar de los últimos minutos de River, si está ganando, espero que sí. Ah, 2-1. Ya. Metió gol Independiente. Si hicieron un gol, bueno. Sí. Ya, Enzo Pérez perdió el invicto. Pero fue muy alevoso el gol ese. No lo vi. O sea, vi bueno. que metió un gol, vi el festejo, no llega a ver el gol. No hay problema. Bueno, gente, si no hay más preguntas. No, yo, Marce, si me permitís, quería aclararles una cosita. Sí. Que, como bien le decía Marce, todo lo de unidad de medida y criterios de evaluación lo van a seguir incorporando, viéndolo en la práctica. Por más que en la práctica no se ve todo lo que está en la teoría, entonces no se tienen que olvidar de todos los conceptos teóricos, como todos los diferentes valores corrientes que les mencionó Marce ahora, lo que es el principio de prudencia y todo eso. El tema es que el capital a mantener, como no lo vemos en la práctica, capaz ustedes en su mente lo dejan estar. No lo dejen estar. Estudien eso en la teoría, vean bien cómo se mide el capital y la ganancia en capital financiero y en capital físico. Vean bien el hecho de que el capital físico no es compatible con valuación a costo histórico. No se olviden todos esos conceptos, no los dejen estar, porque como no los refrescamos en la práctica, se pueden ir esfumando. No permitan eso porque es importante para la teoría, ¿sí? Sí, como dice Santiago, es fundamental eso, porque hay conceptos, por ejemplo, lo que yo dije recién, capital físico no es compatible con el costo histórico, valores históricos,
Eso anótenlo ahora, después véanlo y si hay alguna duda, vuelvan a preguntar. ¿Por qué? Porque no va a ser cotidiano de acá las próximas clases, porque en la práctica no se va a ver. Ya se dio, pero ustedes véanlo, anótenlo y si hay alguna duda, vuelvan a refrescar, cosa que ustedes tengan ese concepto mucho más claro. ¿Sí? Bueno, gente, entonces lo voy liberando, así, bueno, nos veremos el viernes en lo que es la práctica, ¿sí? No falten, por favor. Gracias. Buenas noches, chicos. Entonces, Buenas noches a chao, chao. todos. Chao, nos vemos, buenas noches. No.